Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a hacer eh, la reacción que teníamos pendientes. En realidad acabo de elegir un video al azar acerca del ateísmo. Este ya lo había yo escuchado, pero eh, pues creo que nadie le ha hecho así una contestación. Es un video latino, creo que es de República Dominicana, entre un pastor y un ateo agnóstico. Entonces, pues vamos a ir reaccionando. No soy experto en el ateísmo, pero quería introducir un tema diferente. eh, y si de pronto pues queda tiempo para otro tipo de video que de pronto también tengo en mente, pues vamos a buscarlo. Y aquí improvisadamente. Entonces, pues tal vez va a ser eh, un, un podcast un poquito más largo. eh, pero bueno, espero que lo compartan en sus redes y también pues haremos lo posible por compartirlo para que más personas lleguen a la información. Recordemos que esto no es para degradar a los ateos, es para aprender a responder porque este pastor aquí lastimosamente no responde adecuadamente en algunas cuestiones, eh, ya sea por sesgos o porque pues carece de algunas herramientas de la hermenéutica o bueno, de ciencias bíblicas o de la crítica histórica, que es la que más se usa, eh, y interpreta la Biblia de una manera eh, un poco mm, sesgada para poder así tratar de atraer al ateo, pero en realidad lo que hace es alejarlo. Entonces, pero bueno, no vamos a demorarnos mucho con la introducción. Entonces corre video, espero que se escuche porque pues estoy desde mi laptop y, y mi celular. Entonces, pues quizá no se escuche muy bien, igual pues yo voy a tratar de repetir los argumentos. ¿Cuál es tu concepto acerca de Dios? ¿De qué Dios? Porque es que él simplemente ve a Dios como el Dios hebreo. Y si yo creyera en Odín, ¿qué pasara? No creyera en Dios. Igual. Dios no está al nivel que tú y yo estamos. El mundo del hombre no es el mundo de Dios. Dios no cabe en nuestro mundo, pero nosotros cabemos en el mundo de Dios. Porque Dios nos da instrucciones. Es como la vida diaria, que te dan una instrucción. Si te pasas del semáforo, vas a tener una controversión de aquel lado de la autopista. Por eso ha triunfado tanto el cristianismo, que me ofrece una vida luego de mi muerte. Religiones anteriores al cristianismo no lo hacían, por eso perecieron. Bueno, vamos ahí la introducción en la cual pues el pastor le habla acerca de lo que es el Dios y cómo se puede revelar a las personas, pero lastimosamente el pastor pues no indica, obvia o quiere obviar el hecho del libre albedrío y la libre decisión para creer en Dios o no. Si bien sí se revela, hay que recordarles, sobre todo pues, a estas personas que realmente tanto en sus comportamientos como en su moral quieren vivir como ellos desean y no como Dios quiere. Sería agnóstico. En un contexto general, para quizás el que no maneja los términos, sí sería ateo. O sea, para una persona que Pero para que sepa la diferencia rápidamente entre ateo y agnóstico, un ateo simplemente entiende que no existe Dios, un agnóstico entiende que todo lo divino, todo lo relacionado a Dios, no es conocido, ¿verdad? Que es desconocido para el ser humano, que nosotros dentro del universo no podemos conocer, saber de Dios. Sin embargo, tenemos del lado cristiano al pastor de la iglesia cristiana, ¿verdad? Así es. Confesor que está con nosotros. Gracias, Carlos. Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Yo de vez en cuando, yo le voy a dar sus 2 minuticos a cada argumento, pero de vez en cuando puede que los interrumpa con ciertas preguntas cuando siento que está Bueno, redundando. vamos a adelantarlo un poquito. Es a Dios. ¿Qué piensa sobre Dios? Dios es una creación del hombre.
Siempre el hombre... Era un invento para ti. Una creación, un invento del hombre bajo ciertas necesidades que el hombre tiene, necesidades de poder, ya sean necesidades políticas, para poder comprender a Dios o comprender la idea que el hombre tiene de Dios. Debemos de irnos atrás, a los orígenes. Podríamos citar mitologías antiguas. Por lo general aquí nos basamos en lo que es la mitología hebrea. Las creencias tanto del pastor Francisco, quizás como tuya, son basadas en mitología hebrea, ¿me entiendes? Entonces, ¿te parece inventado? No. Bueno, vamos con el primer argumento. Nos dice que Dios es una invención y se basa pues en la mitología humana, en este caso pues la mitología hebrea. El caso es que él pues obviamente quiere poner al mismo nivel las mitologías con de pronto lo que es en sí Dios, ¿sí? Y para conocer a Dios no hace falta solamente tener pues la teología revelada, que es la que de alguna manera es especial y Dios no la ha traído a través de las escrituras, sino también a través de la teología natural. Entonces el hecho de que en este caso el ateo diga que pues es una invención solamente porque hay una teología que es revelada, pues no es del todo correcto. Perdón. Y además de eso, pues quiere dar a entender que como existen mitologías en el mundo, pues indiscutiblemente lo que vivió el pueblo hebreo es igual a otro tipo de historias. El tema es que pues no tiene evidencias, ¿cierto?, acerca de ello. Está hablando de evidencias sobre todo culturales, antropológicas, históricas, que han quedado consignadas, ¿no? El pueblo hebreo se ha visto que en lo que es la arqueología ha quedado demostrada la existencia de este único Dios desde tiempos muy tempranos en la cultura hebrea. Si hubiera sido una mitología, se hubiera desarrollado, ¿cierto? De ciertas maneras, eh, incluyendo desde el politeísmo, que es con lo que está comparando él al Dios verdadero, con las mitologías que suelen ser politeístas. Bueno, vamos a continuar. La idea de un Dios. A todo lo que yo he logrado estudiar, he logrado escudriñar, Dios es una simple creación del hombre, lo cual viene de mitología en mitología, va evolucionando, se va adaptando a las sociedades, como por ejemplo, podemos citar a la mitología hebrea o la perspectiva que tiene Francisco de Dios. A su vez, viene rodando de lo que es la mitología griega. Podemos irnos a sus orígenes, e incluso los sumerios llaman a su primer hombre Adamos, que va en contexto con el Adán de la mitología hebrea. Lo único que estamos hablando de 12.000 años de antigüedad, cuando la mitología hebrea solamente data de 6.000 años de antigüedad. Por eso nos vamos rastreando las cosas hasta los orígenes. Por eso me iría mayormente hasta los sumerios y los griegos para lograr comprender la mitología hebrea. Vamos a ir más. Bueno, entonces aquí nos trae lo que es un argumento histórico, ¿cierto?, acerca de Sumeria. Pero yo pregunto una cosa, ¿no será que el argumento de pronto está obviando ciertas cosas? Por ejemplo, el hecho de que los sumerios son, que los sumerios son pues parte de la historia bíblica, ¿cierto? Estamos hablando de la civilización que vivió en los tiempos de Noé, de Abraham, y cómo pues hay ciertas distinciones, ¿cierto? En el caso de la idolatría, está dando aquí una,
un argumento con fuente, pero pues es que nadie está negando esa fuente. Sabemos que los sumerios solían tener, tener mitología y eran politeístas también. Entonces, pues realmente lo que está haciendo es dándonos la razón, ¿cierto? A nivel pues arqueológico, histórico, nos está dando la razón acerca de lo que era la cultura sumeria y cómo se manejaba eh, una cultura politeísta en medio de una civilización. Había, por decirlo así, un linaje, ¿cierto? Que es el de Enoch y Matusalén y luego de Noé, los descendientes de Seth y eh, de Jafet, no recuerdo el nombre en este momento, de los dos hijos buenos de Noé. Bueno, se está dando realmente la razón en eso. Entonces, pues que se introduzcan ciertos dioses politeístas en realidad no está justificando el hecho de que existan o no existan esos dioses, simplemente está dando pues la versión pues antropológica, sociológica acerca de lo que son las civilizaciones y sus actividades religiosas, pero de ahí a probar que Dios no existe no lo está haciendo. Profundo ahora, sin embargo tienes 2 minutos. Primero esto es lo general, te dejé hablar, lo dejaré hablar al pastor confesor, que piensan ambos sobre Dios. Luego iré más a lo específico. Tu pensamiento sobre Dios. Gracias, Carlos. Saludo a Andrés de una manera especial y a las personas que nos ven en este canal. Con relación a Dios, nuestro Dios no es un tema de una invención humana, como podemos llamar, o la gente cree. Dios es eterno, va más allá de nuestra capacidad. Gracias a Dios, Dios se muestra al hombre para que podamos entenderlo desde el contexto humano. Dios siempre ha existido desde antes de la creación. La Biblia dice que Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. Dios siempre será Dios. Dios fue el que creó al primer hombre, a la primera mujer, a Adán y a Eva. Con relación a esto, es más, Dios está a unos niveles o está en todas partes, como podemos decirle nosotros, que Dios siempre será antes y después de nosotros, de los seres humanos. Ven, ahí está el problema que yo les estaba indicando. Sabemos como cristianos que Dios es alfa y omega, sabemos que Él creó a Adán y a Eva, sabemos que Él es el creador de todo y que que no está lejos de nosotros. El tema es que no está dando una respuesta concisa a la existencia de Dios. Y pues, bueno, obviamente no podemos hablar acerca de pruebas, porque para determinar pruebas, bueno, eso viene a algunos grados de filosofía que son más complejos, pero sí se puede dar a entender la teología natural, que era lo que estábamos hablando al comienzo, pero parte de la presuposición, ¿no? La presuposición, porque es bíblico, es verdadero, ¿cierto? Porque hay una experiencia, es verdadero, es algo que no está mal como argumento, pero se queda corto ante los argumentos que acaba de dar el agnóstico o ateo, que son argumentos históricos, ¿cierto? Arqueológicos. Entonces, realmente parece que la discusión pues es entre eh, dos posturas no solamente diferentes, sino que realmente pues el argumento es diferente. Pues obviamente aquí está primero exponiendo el pastor, porque no conocía pues el argumento del ateo. Pero vamos a ver cómo más adelante pues el pastor sigue eh, bajo esa misma eh, línea ideológica o argumental, lo que le juegan contra, porque ya no está respondiendo a las objeciones, sino que simplemente está contestando con criterios teológicos, como ya lo dije, pues de la revelación. Y pues los ateos y agnósticos no necesariamente creen en esos aspectos revelados. Entonces, pues ahí veo
que el pastor no puede avanzar, pero bueno, vamos a escuchar. Dios nos dio a nosotros la capacidad y posiblemente alguien me diga, Dios existe. No puedo decir que Dios existe porque la palabra existente significa algo que fue creado. Dios no fue creado, Dios es. La Biblia no habla de la existencia de Dios. La Biblia no muestra que Dios fue creado, fue hecho por los hombres o una idea humana. Dios ha sido desde antes de, incluso nosotros existimos por Dios. Oye bien, Dios no es nuestra idea, nosotros somos la idea de Dios en la tierra. Por eso Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso creó y diseñó y formó al primer hombre llamado Adán y a la primera mujer llamada Eva. Y dice la Biblia que Él sopló sobre ellos. Significa que Dios no es mi idea, yo soy la idea de Dios en la tierra. Bueno, el argumento ontológico, creo yo, es como lo mejor que tiene, que viene pues también de lo que es el tomismo y las 5 vías, y es acerca de, olvidé el término, es acerca de olvidé el nombre de verdad en este momento, ¿cómo le llama Santo Tomás? Que habla del continuo presente de Dios, vamos a llamarlo así porque no recuerdo el término, pero no está hablando, bueno, vemos que procede a volver a hablar de Adán y Eva y la revelación y darlo como un hecho, entonces ahí, y es algo en lo que empieza a redundar. Como una referencia, tú eres más científico, ¿no? Viene aquí. O sea, la Biblia en su contexto en general para mí es un libro igual que, digamos, la Ilíada de Homero o cualquier otro libro referente a historia, ¿me entiendo? Particularmente es el libro sagrado de la mitología hebrea, como ya planteé. Hasta cierto punto podría decirse que Francisco es ateo, podría yo decirlo, ¿verdad? Es simple porque dentro de la gran cantidad de deidades que tenemos existentes en nuestro planeta, 4.000 y pico de dioses, Francisco solamente cree en uno, en los otros 3.000 y pico, él no cree. O sea, Bueno, hay usados argumentos, el ateo, pero lastimosamente el primero le sale mal, entonces intenta usar el segundo. El primero dice que para él el texto de la Biblia, o bueno, los diferentes libros, no son una referencia histórica, sino que son como la Ilíada, es decir, son un escrito épico, algo que él no puede probar, y termina diciendo que, pues que él lo evalúa así, a la palabra, a la Biblia, a manera histórica, ¿cierto? Y sabemos que la historia, los libros de la Biblia son, como son una compilación de textos acerca de diferentes épocas. Lo que hay que corroborar es si la información que se da históricamente es verdadera o falsa. Pero aquí él da por hecho de que la información no puede ser verídica históricamente. Obviamente eso no lo puede sostener porque la Biblia tiene, como ya lo dije, bases arqueológicas y bases de otros escritos que también hacen referencia a ciertos acontecimientos que la palabra aparecen. Entonces, termina saltando a otro tema, y es el tema de las deidades y porque los cristianos solamente creemos en una deidad, pero descartamos las otras, y que así él mismo puede descartar a todas las deidades. Eso tiene un nombre, en este momento no lo recuerdo, pero pues es un argumento muy básico, que en realidad nosotros no somos ateos, ¿cierto? Porque estamos creyendo en un Dios, es un Dios verdadero. Entonces no somos ateos, porque para la definición de ateo, que ya la han cambiado, la definición de ateo no es que probablemente no existe Dios, sino que para ellos es la no existencia de Dios, lo cual pues ya se ha probado bajo ciertos argumentos que es una total falacia, es una total mentira. Entonces, pues él bajo el argumento
de la improbabilidad de la existencia de Dios, que también es un argumento que se puede refutar, da a entender que nosotros descartamos y aceptamos en nuestra mente ciertas formas de religiosas solamente para autopercibirnos, ¿cierto? Cosa que no es del todo cierta, porque ya estamos hablando, es acerca de la ontología de Dios. Estamos hablando de si existe realmente este ser inteligente, y no estamos hablando de nosotros como sociedad, como personas capaces de dudar o establecer plenamente la existencia de Dios. Son dos cosas muy diferentes: la plausibilidad, la probabilidad de que Dios exista, a un completo rechazo, como es lo que los ateos realmente hacen. Bueno, vamos a continuar. Para los otros 3000 y pico de dioses, Francisco pasa a ser un no creyente, porque entonces está sacando de contexto, vuelvo y reitero, las demás culturas, ¿me entiendes? Como podemos tener el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo. No, tú simplemente... O sea, pero en este caso, esos son religiones, estamos hablando de un Dios en general. Sí, lo entiendo, pero para comprender un Dios en general debemos de comprender el conjunto. No sé si me doy a entender. Para yo comprender la existencia de Dios no puedo solamente basarme en una rama o en una sola religión. Debo de tener un contexto de todas, porque entonces estaríamos estudiando el cuerpo humano basando únicamente en el estudio de un dedo. No sé si... Aquí está presuponiendo que es posible, bueno, es probable la existencia de Dios, y que debemos evaluar cuál es el Dios verdadero. Más o menos es lo que habla entre comillas, porque realmente dice que sí hay que estudiar las otras religiones y los otros dioses para darnos cuenta, pues, de la verdad. Entonces está de alguna manera indirectamente presuponiendo la existencia de Dios. Realmente eso no está probando la no existencia de Dios, simplemente está poniendo como plausible el hecho de que nosotros nos podamos equivocar en la elección de el correcto entendimiento de Dios. En este caso sería el entendimiento religioso. Y si el entendimiento religioso es el correcto, pues ¿cuál sería el correcto? ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con el argumento de la existencia de Dios. Entonces, pues ahí tampoco va por buen camino. Si me doy a entender. Okay. O sea, mi idea es que debemos buscar conocimiento, buscar sabiduría, no quedarnos atados a lo que simplemente nos enseñaron nuestros padres, que viene de nuestros ancestros. ¿Te parece que la idea de Dios es algo heredado, que los padres le enseñan a los hijos a los nietos a los bisnietos? Carlos, me parece no, es algo que está ahí y es palpable. Nosotros como cultura adoramos al Dios hebreo porque los europeos lo trajeron acá, más y va evolucionando. Bueno, entonces, como vemos, también otra vez está hablando de sociología y la falacia genética de que porque somos nacidos en Occidente, somos cristianos y tenemos el Dios judío-cristiano. Pero de nuevo eso no está lidiando con el tema de la existencia de Dios, y de nuevo está poniendo el peso sobre la sociología y sobre las personas, dando a entender que es un constructo, lo cual no puede probar, porque pues obviamente sabemos, y él mismo lo corroboró, que desde los sumerios existe el concepto de la divinidad, y como desde allí parte el concepto de los hebreos. Entonces realmente se está contradiciendo, al menos históricamente hablando, aunque no soy historiador, pero pues es lo que yo puedo notar. Y como se basa en estos argumentos sociológicos, lo que él tiene que probar es que no solamente los dioses de otras religiones, sino el judío cristiano, son iguales, y que el Dios judío cristiano es pues una completa mentira, porque es una construcción sociológica. Pero vemos que al menos la comprensión sociológica viene
desde hace muchísimo tiempo atrás en otras civilizaciones. Entonces, realmente la falacia genética aquí no resuelve tampoco el problema de la existencia o la no existencia de Dios, y en este caso pues tampoco resuelve eh, este problema sociológico, si es que hay alguno, acerca de la existencia de una deidad, la cual pues ha trascendido en las diferentes civilizaciones y no tiene nada que ver eh, con ser algo cultural, con ser algo tradicional, sino que realmente tiene un trasfondo que parece ser verdadero a la luz, de nuevo, de argumentos más sólidos como la teología natural. Entonces, pues para dar a entender lo que él está eh, queriendo decir, pues en realidad veo que hay contradicciones en lo que él dice. Bueno, vamos a escuchar al pastor, lo adelanté un poco, porque el ateo sigue hablando, y el pastor realmente, pues yo creo, o me parece a mí, que no tenía que contestar. Entonces, pero vamos a escuchar lo que dice. Lo mismo está haciendo ahora, va en constante evolución, en constante crecimiento. Pero tú le llamas que Dios castiga. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si la Biblia está ahí. No, es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Exacto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La intención de Dios, oye bien, la intención de Dios, cuando te hablo de Cristo, la intención de Dios fue salvarnos por amor. La intención de Dios no era que el ser humano se perdiera, aunque lamentablemente el ser humano no guardó la esencia, no guardó el plan divino, el primer Adán, la primera mujer, no guardó los mandatos establecidos por Dios. Y sin embargo, Dios nos amó. Dios vino por nosotros por amor. La intención de Dios no es castigar al hombre. Entonces aquí seguimos notando lo que yo les dije. El pastor lastimosamente no sabía qué contestar a los argumentos y contestó con la teología revelada acerca pues, del plan de salvación, el evangelio, que no está mal, pero no estaban hablando de eso, ¿cierto? Aquí se aprovechó un poquito del tema del castigo de Dios para poder introducir el tema, pero realmente el resto de los argumentos como que los dejó de lado. Tal vez, eh, pues con todo respeto, yo veo que tal vez por ignorancia eh, el pastor no lidió con las temáticas. Pero eso, pues lastimosamente vemos que eh, no es suficiente, como lo vamos a escuchar, eh, porque el ateo sigue eh, planteando objeciones a nivel de las ciencias, entonces, pues, y de la filosofía. Entonces, pues, realmente eh, yo creo que el punto o el problema es el no estudio de otras ramas del cristianismo, como lo acabo de decir, como son las ciencias de la interpretación, una correcta hermenéutica histórica y el uso de la filosofía conjunto con la filosofía cristiana para poder contestar. Entonces, pues vamos a escuchar. Al contrario, es salvarlo, es colocarlo en el plan original. Tú sabías que nosotros fuimos diseñados para no sufrir. Tú sabías que el hombre, Dios lo diseñó para vivir la vida de Dios en la tierra y no la vida que estamos viviendo hoy en día. ¿Me permite hacerle una pregunta? Claro que sí. ¿Salvarnos de qué? Claro, del pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es fallar a tu propósito. O sea, defíname el pecado. ¿Qué fue el pecado original? El pecado es, para que entienda, el pecado es todo lo que te pone a distancia de lo correcto, de lo santo. Sí, lo que te pone a distancia de Dios. ¿Qué es el pecado en sí? Es fallar al blanco, fallar a tu propósito. Sí, pero el pecado original, ¿me lo podría definir, por favor? ¿Qué fue el pecado original? Quiero comprenderlo.
Tú sabes que Dios agarra el primer hombre, a la primera mujer y le establece un mandato, una ley. Bien. Y le dice a Adán lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Cuando se establece eso se llama ley, su mandato. Bien. Cuando tú pasas de ahí, pasa lo que tú y yo conocemos, se aplica la ley. Cuando tú cometes una infracción, es como que cuando la ley le dice a Carlos, si te pasas el semáforo en rojo, hay una multa. Carlos ya es consciente de eso. Y Carlos sabe que si pasa el semáforo en rojo, tiene su multa del otro lado. Bien. Dios agarra el primer hombre a la primera mujer. Le dice lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sí, del conocimiento. Dice, no puede tocar esto, el árbol del bien y del mal. Sí, del conocimiento. Porque ¿sabes cuál es el problema de nosotros los hombres? El problema de nosotros los hombres desde el principio es el conocimiento. Sí, claro. Ese es el problema. Sí. Incluso tenemos un debate con el tema de 30 segundos más. Y con relación a ese tema, el hombre, lamentablemente, por el tema del conocimiento, porque quería manejar información, quería saber quién era Dios, hizo lo que no podía hacer, lo que Dios le dijo que no hiciera, y tocó lo que no debía tocar. Pues realmente en este argumento de la martiología yo creo que el pastor está errado completamente. Sí, no recordaba esta fracción, pero en esto sí está completamente errado porque el pecado original no tiene que ver exactamente con la ley, ¿cierto? El pecado original es una teoría que fue planteada por Agustín de Hipona, la cual dice que los niños nacen con culpa y con la, no tendencia, sino con la carga de el pecado representado en Adán, ¿sí? Aquí se está hablando de la caída, se está hablando de Adán y Eva, pero la caída no fue por conocimiento, ni por buscar conocimiento. La caída fue porque el hombre quería parecerse a Dios, ¿cierto? Es decir, quería tener no solamente conocimiento, sino el poder y la posición eh, de reino que tiene Dios en su trono. Eso es lo que estaba buscando, porque eso es lo que quería el enemigo y eso es lo que les vendió, que podían ser como Dios. Eso fue lo que les vendió a Adán y a Eva. Entonces aquí lo que acaba de hacer el pastor es alejar a la persona, porque está diciendo que la búsqueda de conocimiento está mal. Y como cristianos no podemos decir eso, porque la búsqueda de conocimiento, en este caso, para hallar a Dios, nos va a llevar a ciertas conclusiones, eh, las cuales son la posibilidad, ¿cierto? No solamente la probabilidad de que Dios exista. Entonces, yo creo que aquí el pastor está errado, muy errado, y también, lastimosamente, es una posición que muchas iglesias manejan porque no estudian el tema, bueno, lo que estamos hablando, la amarteología, pero pues yo creo que también hay que evitar suponer cosas que la Biblia no está diciendo, porque en una lectura exegética normal no podemos decir que es el conocimiento lo que hizo caer a Adán y a Eva. Entonces, eh, la pelea o la lucha no es por el conocimiento humano, sino por querer sobrepasar a Dios y decir, pues no existe Dios, yo hago lo que quiera. ¿Sí? Él puede haber usado ese argumento moral, ya que estamos hablando del pecado, pero decidió no hacerlo. Está hablando acerca del conocimiento humano, como si este fuera o inclinar al hombre al pecado. Y yo creo que eso está totalmente errado. Bueno, vamos a escuchar unos momentos más. Eh, no me gusta hacer videos muy largos, pues vamos a esperar los 40 minutos y vamos acabando. Pero pues sí, no recordaba este fragmento. Me parece que esa no era la manera de responder esta pregunta. Por eso, lamentablemente, lo sacaron del lugar donde Dios lo plantó, en el lugar original, que fue el Edén de Dios. Y por eso Dios tuvo que enviar a Cristo para revelarnos su gracia y su amor. Y la intención de Dios
no fue quitarnos lo que Él nos dio. Nosotros salimos del lugar que no debíamos salir. Ok, tiempo ahí. Tiene 2 minutos para refutar ese argumento. Fíjese, pastor, me explico. Me dice usted que nos pusieron en el jardín del Edén un ser sin conocimiento, sin sabiduría, sin discernimiento de lo bueno y lo malo. Eso éramos en el huerto del Edén. Ahora bien, le haría una pregunta. Si yo, como un ser sabio, pongo un veneno ahí, y le digo a mi niño de 5 años que no sabe lo que es bueno y lo que es malo, no tiene capacidad de discernimiento porque no tiene sabiduría, no le pongas la mano a eso, y el niño te toma el veneno y se envenena. Me gustaría saber quién es el responsable de que el niño se haya envenenado. Por ende, es el ente superior. No sé si me doy a entender. Incluso... ¿Puedo responder? No. ¿Tiene un minuto más? Incluso, yo te paso la palabra. Aquí se da algo muy importante, porque inmediatamente el hombre en la Biblia peca, y el pecado del hombre es adquirir la sabiduría, y la misma Biblia dice que el diablo engaña al hombre, mintiéndole o engañándole, lo cual no es, porque resulta que en la Biblia el diablo no le miente, le dice la verdad a media, pero no le miente. Porque inclusive, es que el diablo le dice, el día que comieres serás como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. ¿Me entiendes? Y precisamente ese día que comió fue como Dios y supo lo bueno y lo malo. Y al hombre lo expulsan del jardín del Edén, no necesariamente por ese hecho, sino para que no alargue su mano y tome del otro árbol, el de la vida eterna. ¿Sabías eso? Lo expulsan para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida eterna y sea como Dios. Eso está ahí en el Génesis. Ay, qué pena con ustedes, hermanos. Ya retomamos, pero bueno, vamos a ir contestando. Entonces aquí vemos cómo, pues obviamente el argumento del pastor fue desafortunadamente refutado porque pues el ateo parece conocer pues, la Biblia, ¿no? Y nos está hablando de lo que sucedió en el huerto del Edén y plantea otro argumento también, ¿no? Pero pues vemos aquí que el argumento no estaba errado. Realmente pues el enemigo sabía que el ser humano tenía conocimiento. Dice aquí el ateo que no tenemos sabiduría. Bueno, el pastor no planteó eso sí, creo que solamente lo está sacando el ateo. Y no solamente yo creo que Adán tenía sabiduría, perdón, conocimiento, sino sabiduría también. ¿Por qué? Porque pues vemos, por ejemplo, en los Salmos, en los Proverbios, que los que son rectos, justos, y bueno, en este caso como eran ellos antes de la caída, pues obviamente tenían la sabiduría asegurada, ¿cierto? Y pues lo que está planteando aquí el ateo es obviamente la caída del hombre por su elección, ¿no? La elección que trae el haber elegido parecerse a Dios, ¿cierto? Entonces en eso pues lastimosamente el pastor sí erró. Y en cuanto al otro argumento, de tomar lo que se ha dejado al libre albedrío de alguien tomarlo, de pronto sin conocer lo que está pasando, yo creo que no aplica. Yo creo que el mandato aseguraba que pues ese fruto del bien y el mal no era provechoso para lo que ellos debían hacer, ¿cierto? Y más con la presencia de Dios, ¿cierto? Que ellos tenían acceso, a diferencia de nosotros, constantemente a la presencia de Dios de manera directa, ¿cierto? Y además, pues ya lo vemos en el Génesis, la capacidad de juzgar a
la tierra y a sus animales y enseñorearse de la creación. Entonces, realmente no creo que Dios les haya limitado mentalmente el acceso al árbol del bien y el mal, sino que simplemente les explicó que este árbol debía quedar así para seguirlo a él, para obedecerlo, para estar bajo su presencia, ¿sí? Pero no porque el conocimiento del árbol del bien y el mal fuera necesario de alguna manera, ¿sí? Más sin embargo, vemos como Dios ya preveyó que ellos iban a dejarse tentar. Entonces, pero creo que pues eso sí ya va por otro lado. Entonces, el argumento no es de este ser superior como culpable, ¿cierto? Sino más bien los culpables somos nosotros por habernos alejado de él a través de el conocimiento eh, y la libre elección de tomar del fruto del bien y el mal para parecernos a él, ¿sí? Entonces, no es que no haya conocimiento eh, de por medio, sino mal enfocado y fuera de eso, pues el querer parecerse a Dios. Creo que me comprendes lo que te estoy diciendo. Ok, tiempo ahí. Creo que para ayudar un poquito a lo que Andrés pregunta, más o menos, si verdaderamente existe tal Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Por ahí que va la cosa? No necesariamente. Ok, entonces, ¿cuál es tu pregunta para él para que te refute ahora? No, es simple. Me gustaría saber el por qué. Dios, sabiendo lo que va a pasar, simplemente lo permite y permite todo lo que está aquí. Sería algo similar a que si es omnipotente, si todo lo sabe, entonces ¿por qué le deja esa trampita ahí sabiendo de lo que iba a pasar? Bueno, aquí vemos como el ateo de pronto baja de su conocimiento a conocimiento teológico para poder conversar con el pastor. Lastimosamente, el pastor sí, de nuevo, no es por atacarlo, pero realmente desconoce muchas doctrinas y muchos temas, aparte de la teología revelada. Entonces, pues, él intenta hacer esta pregunta, no tanto para determinar que Dios existe, sino para traer la responsabilidad moral y indagar y criticar los escritos primigenios del Génesis sin pues apelar a la historia, que es lo que estaba haciendo en un comienzo. Eh, pero sin embargo, él dice que aunque no necesariamente eso valida a Dios, realmente sí lo está haciendo, que de nuevo no está liando con el tema de la existencia de Dios, sino que está planteando un argumento moral, ¿cierto? En este caso, y cómo este argumento moral interactuó con los creadores, o bueno, los copistas de los escritos antiguos, del Génesis, por ejemplo, eh, y pues cómo, o qué era lo que ellos querían dar a entender con el relato del Génesis. Esa me parecería que es una buena argumentación en contra, una buena objeción, eh, pero sí, más sin embargo, no está lidiando con el tema de la existencia de Dios. Vamos a escuchar el último fragmento para irnos despidiendo. Es la pregunta, o sea, ¿por qué existe el mal? Podríamos decirle, ¿no? pudiese ser, porque entonces no fuese omnipotente, pero sí, sí. Y presente, Dios es... No, porque Dios lo es. Dios es Dios. Es omnipotente y presente, Dios es Dios. Ahora bien, como tú eres consciente y sabes que existe el bien y el mal, es como aquí, en este hermoso estudio que estamos de Carlos y este gran equipo. Si aquí se apagan las luces, ¿qué pasa? Hay oscuridad. La oscuridad gobierna. Eso pasa en la vida del hombre. Eso pasó con Adán. ¿Qué pasa si tú pasas más tiempo con Dios? El pecado pasará menos tiempo contigo. ¿Cuál fue? ¿Qué Dios le dijo a Adán? Que tú según ahorita puedo interpretar la pregunta, que es muy interesante, Andrés, te felicito, y de muy alto nivel. Cuando dice, si yo pongo este veneno aquí, le indico a mi niño, y entiende, Adán no pasó por la etapa que tú y yo pasamos. Adán estuvo en el vientre de una mujer.
Adán nunca fue un baby, Adán nunca fue un adolescente. Adán fue un hombre porque Dios ve el producto terminado antes de empezar. Y Dios sopló sobre él, dice la Biblia. Eso te lo he leído en Génesis. Dice la Biblia que Dios sopló ¿sobre quién? Sobre el hombre. Dios sopló aliento de vida, sopló de él. Significa que si Dios sopla de él, el hombre, Dios puso recursos en el hombre de manejar ciertos niveles. Yo quiero que tú me entiendas aquí. Por eso Dios no piensa como tú y yo pensamos. Dios no está al nivel que tú y yo estamos. Y también quería ahorita con algo que dijiste, tampoco los hombres podemos pretender que podemos ser como Dios. Aunque el hombre siempre ha intentado por naturaleza ser como Dios, nunca logra lograr. Porque el plano humano, su recurso le limita. No le permite llegar a ese mundo. El mundo del hombre no es el mundo de Dios. El mundo de Dios siempre será el mundo de Dios. Dios, oye bien, Dios no cabe en nuestro mundo, pero nosotros cabemos en el mundo de Dios. Por eso es interesante entender, cuando Dios le da instrucción al hombre, le dice lo que no puede hacer, es porque el hombre entendía y Dios le dio la capacidad de entender qué podía hacer y qué no podía hacer. Porque Dios nos da instrucciones. Es como la vida diaria, que te dan una instrucción. Si te pasas del semáforo, vas a tener una contraversión de aquel lado de la autopista. Tenemos adres. Bueno, pues vemos aquí que el pastor ya pues se sumerge, ¿no? en lo que es lo pastoral y en querer atraer a la persona al evangelio, lo cual está muy bien. Y pues nos da a entender cómo pues si Dios en conocimiento es mayor que nosotros, eso no lo podemos negar. Sin embargo, pues de nuevo, no está lidiando con las objeciones y no trata de atraer al ateo, al agnóstico, pues a través de algo en común que sería pues las ciencias, sino que pues trae la teología revelada, ¿no? Que de nuevo no es que esté mal, pero no lidia pues con las cuestiones y eso hace a la persona pues distraerse o simplemente puede rechazar los argumentos porque ve que pues carecen de comprensión para él, para la persona misma, de una comprensión racional. Entonces, ese veo que es el problema del pastor. Sin embargo, de nuevo, trae un poco lo que es las 5 vías acerca de la existencia continua de Dios. Entonces, en ese fragmento pequeño, me parece que sí intenta llevar la conversación un poquito a la filosofía, pero no ahonda en ese tema. Entonces, pues realmente pues empieza a describir lo que acabamos de decir, la analogía de la luz y de la sombra y de cómo se estableció una serie de mandatos que no es que esté mal esa respuesta porque estamos hablando pues específicamente de Adán y Eva y de esta historia, la cual pues se respalda con los hechos evidentes de hoy en día, ¿no? El, el continuo mal que hay en la sociedad eh, versus pues la asistencia divina, ¿no? Entonces eso resolvería de alguna manera pues la cuestión teológica eh, y pues respaldaría a los que siguieron este escrito de Génesis en cuanto a lo moral y en cuanto a la preservación de una verdad que sería en este caso pues el relato del Génesis. Pero pues sí se queda corto, porque pues la respuesta teológica no es suficiente para contestar pues argumentos acerca de por qué la Biblia es un escrito correcto. eh, y también en el caso filosófico, porque Dios permitiría, ¿cierto? Que cayéremos, que es la pregunta que está haciendo el agnóstico. Entonces, pues bueno, vamos a continuar en una segunda parte. Sin embargo, pues es de resaltar el carácter pastoral del pastor y usó analogías y trató de instruir con la moral, pero lastimosamente, pues los dos temas se quedan cortos ante pues la cantidad de objeciones de pronto
a nivel de ciencias que trae el agnóstico. Entonces, la pregunta, o bueno, la respuesta al agnóstico, bueno, yo la voy a dar así rápidamente y pues tampoco va a ser la que respuesta, pero pues de pronto puede aportar un poco. El argumento del mal, pues, porque Dios lo permitió, pues tiene que ver de nuevo con la libre elección que se nos dio a los seres humanos. Y si bien Adán no nació de un vientre y no tenía esa capacidad de pronto de ser concupiscente antes de la caída, sí tenía la capacidad de decidir, sí tenía conocimiento y sabiduría suficientes al menos para discernir ante el Señor porque no debía hacerlo, ¿cierto? Fuera de eso, pues tenía un mandato que le exigía no tomar del fruto. Entonces era, pues sí, doblemente responsable por él mismo y por otra persona y ante Dios mismo, diría triple responsabilidad de decidir no hacerlo, ¿cierto? Bueno, Eva primeramente y luego él. Entonces, pero no pasó. Y de nuevo Dios sabía que podía pasar, ya hablando de teología, y por eso pues trajo una provisión para la humanidad, ¿cierto? Que es el plan de salvación. Sin embargo, pues primeramente, pues como lo digo, pues hay que plantear la cuestión un poquito más metódica de por qué los escritos del Génesis eh, son correctos y no otro tipo de mitologías, que fue el argumento que el ateo o agnóstico intentó plantear al principio. Pero bueno, eso cada quien pues lo puede averiguar. Muchas bendiciones, compartan. Pues no entraron al live, pero pues yo sé que van a responder en la caja de comentarios. Si hay algún ateo agnóstico, pues puede comentar libremente, no se le van a borrar los comentarios, a no ser que pues sea ofender, que yo creo que eso no es un argumento. Pero aún así, como es posible que lleguen ofensas, pues bienvenidas sean, no se les va a contestar nada. Entonces, un saludo, bendiciones a los hermanos en Cristo y nos vemos.